Objeto. SCP-436. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-436 debe estar cerrado en todo momento, salvo para propósitos de experimentación. Está guardado en un cuarto grande sin cerrar, para evitar perder el objeto. El personal inferior al nivel 3 no está autorizado para entrar a dicho cuarto. Una vez por semana, SCP-436 será trasladado a una cámara idéntica cercana, para permitir que el piso sea reconstruido. Descripción. SCP-436 es un pequeño medallón, aparentemente hecho de oro. Cuando se lo abre, puede verse una fotografía incrustada. Se desconoce si tal fotografía es el origen del efecto de SCP-436, porque esto no puede ser sometido a pruebas. Todas las mediciones hechas dentro de una cierta distancia de SCP-436 serán afectadas por error significativo. No hay un patrón observado en la cantidad de error. Parece cambiar constantemente, pero esto no puede ser verificado, ya que requiere una medición de tiempo. Este problema es común a varios aspectos de SCP-436. El rango no puede ser determinado de forma fidedigna, la intensidad del efecto de error no puede ser verificada, y su ubicación es frecuentemente difusa. Se sabe, sin embargo, que el efecto de error se extiende hacia su propia naturaleza. Para clarificar, se requiere una medición para aprender cualquier cosa acerca del efecto de error, y dicha medición tendrá un error. Las dimensiones reales de un objeto serán permanentemente afectadas, incluso tras su remoción del alcance de SCP-436. Las tapas de los contenedores dejan de encajar apropiadamente, los objetos de nivel se inclinan, y los instrumentos de medición se deformarán. Los individuos afectados por SCP-436 verán alterados su peso y altura, y, en algunos casos, su personalidad. Las habilidades para aprender, llevar a cabo cálculos y realizar juicios serán disminuidas. Han ocurrido condiciones médicas, como datos borrados y, en particular, cáncer. La exposición a largo plazo a SCP-436 hará que las alteraciones se acumulen, eventualmente resultando en un objeto con frecuencia indescriptible. El Dr. posee 3 muestras, actualmente bajo estudio. Cuando SCP-436 está cerrado, el efecto de error aparentemente disminuye en intensidad, aunque, como previamente se mencionó, esto no puede ser confirmado. Intentar promediar muchas de las mediciones afectadas por SCP-436 no resultará en una medición más precisa. Nótese que estos no son casos aislados del efecto, las mediciones simplemente se promedian hasta una desviación significativa. Con múltiples promedios de distintos grupos de pruebas, el resultado aún no arroja ninguna precisión. Se desconoce cómo SCP-436 produce este efecto multicapacín, censurado. Anexo. Cuando se manipule a SCP-436, se lo debe dejar en un lugar abierto y plano. Usualmente, tenemos problemas para volverlo a encontrar cuando el personal lo deja en un envase, y cuando finalmente lo ubicamos, no es fácil abrirlo. Doctor,